Listo, ya estamos grabando, chiquillos. Entonces voy a buscar la presentación y les comparto la pantalla. Hoy estamos con la que se llama clase 5, ¿verdad? Y ahora sí, chiquillos, voy a compartirles la pantalla. Voy a compartirles por ahora, chiquillos, la presentación. Ahí vamos hablando. Y en cuanto yo necesite la pizarra, pues me salgo de la pizarra y ustedes siguen viendo la presentación. Voy a cerrar esto para que no se nos pegue. Me avisan cuando ven la presentación, chiquillos. Ya, profe. Muy bien. Ya se ve, profe. Entonces vean que lo que tenemos para hoy son métodos de muestreo y distribuciones de muestreo y un poquitito de estimación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Por ahí tenemos que ver un teoremita que se llama el teorema del límite central, que también es bastante interesante. Sin embargo, lo vamos a ver como insumo. Digamos, no es como que vayamos a aplicarlo directamente a él, pero sí necesitamos lo que él dice. Entonces, esta es como por decirlo de alguna forma, chiquillos, la agenda del día. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar con métodos de muestreo y distribuciones de muestreo, que vemos lo que es la distribución muestral de la media y el famoso teorema central del límite. Luego cambiamos un poquitito de tema y entonces entramos a parámetros y estimadores, que ahí vemos características de un buen estimador, distribución de probabilidad de los estimadores del promedio y de la proporción y estimación puntual. Y luego, que es como parte de eso mismo, entramos a intervalos de confianza, que es donde vemos la estimación por intervalo para medias y la estimación de intervalos de confianza para población. Y con eso pues sería la clase de hoy, con eso cerraríamos. Y entonces empezamos, chiquillos. Distribución muestral de la media. Voy a leerles, chiquillos, y donde voy leyendo les voy explicando un poquitito de qué es de lo que se trata. Entonces, bueno, dice que debido a que existe la posibilidad de que se presente un error de muestreo cuando se emplean los resultados del muestreo para aproximar un parámetro poblacional, ¿cómo hacer un pronóstico preciso relacionado con el posible éxito de un nuevo dentrífico u otro producto sobre la única base de los resultados del muestreo? ¿Cómo puede el Departamento de Control de Calidad de una compañía de producción en serie enviar un cargamento de microchips a partir de una muestra de 10 chips? ¿Cómo pueden las organizaciones electorales de CNN, USA Today o ABC News, Washington Post hacer pronósticos precisos sobre la elección presidencial con base en una muestra de 1.200 electores registrados de una población de cerca de 90 millones? Para responder estas preguntas, primero hay que precisar el concepto de distribución muestral de la media. Entonces recordemos que el concepto de muestra, chiquillos, es bastante conocido desde el cuatripasado, o por lo menos los que no estaban en estadística 1, el cuatripasado. Entonces, hablábamos de que la muestra tenía que ser representativa y pues vimos todos los métodos de muestreo, que aleatorio, que no aleatorio y todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, siempre quedaba por ahí como la incógnita de cómo hago yo para garantizar que la muestra sea una muestra representativa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, con la distribución muestral de la media, nosotros logramos comparar qué hubiese pasado si se trabaja con población, qué hubiese pasado si se trabaja con muestra, que era lo que en estadística 1 no lográbamos hacer. Teníamos que confiar que la muestra estaba bien elegida y trabajar con eso, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que supongamos que se calcula la media de una de 5 días y fue de 3,8. Bueno, 3,80 es lo mismo. Y se hace una segunda muestra y la media fue de 3,40. Además, la media poblacional fue de 3,13. Este 3,13, chiquillos, es la media de todos los datos, tomando en cuenta toda la población, ¿verdad? Entonces, si se organizan las medias de todas las muestras posibles de 5 días en una distribución de probabilidad, el resultado recibe el nombre de distribución muestral de la media. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, recordemos las distribuciones que nosotros hacíamos en estadística 1, que encontrábamos todas las frecuencias, que de hecho ya la llamábamos tabla de frecuencias, ¿verdad? Bueno, más o menos por ahí anda la distribución muestral de la media.
tenemos que hacer una tablita mucho más sencilla, obviamente, porque no vamos a calcular todas las frecuencias. Sin embargo, sí es una distribución de frecuencias. Y entonces, donde nosotros comparamos varias muestras, o más bien todas las posibles muestras de cierta cantidad de elementos de la población, logramos calcular la media muestral. Y entonces comparamos esa media muestral con la media poblacional y podemos hacernos una idea o sacar conclusiones de más o menos cómo está esa muestra, ¿verdad? Si está representativa, si no está representativa. Entonces, bueno, ya ahora sí nos definen distribución muestral de la media, que es la distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. Y entonces, chiquillos, yo les puse esta fórmula porque por ahí en un ejemplo sale. Y nosotros, al menos los que llevamos estadística 1, el cuatrimestre, no lo vimos, que es la famosa fórmula de combinatoria. Entonces, cuando nosotros nos dicen la combinatoria de n grande con n pequeña, es n grande factorial entre n pequeña factorial por n grande menos n pequeña factorial, donde n grande es el número de elementos de población y n pequeña el número de elementos de la muestra. Entonces, ahora, ¿por qué les digo que se las pongo por formalidad? Porque no lo necesitamos. Nosotros aprendimos a hacer la combinatoria en la calculadora, ¿verdad? Entonces yo les digo a ustedes, la combinatoria de n grande, n pequeña, es lo mismo que ustedes pongan n combinatoria n, ¿verdad? N grande, shift, división, para que aparezca la c de combinatoria y n pequeña. Entonces, esta formulilla es para los curiosos que va a aparecer por ahí en uno de los ejemplos que los puse, pero no es necesaria, ¿ok? Esta formulita no es necesaria. Lo hacemos con la calculadora. Y entonces, bueno, viene el primer ejemplo. Dice que voy a hacerlo grande para que vean el ejemplo y ahora cualquier cosa me acerco si necesitáramos las respuestas, pero si no lo vamos a hacer a la pizarra. Dice que Tartus Industries cuenta con 7 empleados de producción a quienes se les considera la población, ¿ok? Esos 7 empleados son los únicos empleados que tiene la empresa. En esa tabla que viene ahí se incluyen los ingresos por hora de cada uno de ellos. Entonces ahí están los ingresos por hora. ¿Cuál es la media de la población? ¿Cuál es la distribución muestral de la media de muestras de tamaño 2? ¿Cuál es la media de la distribución muestral de la media? ¿Y qué observaciones o qué conclusiones, por decirlo de alguna otra forma, es posible hacer sobre la población y la distribución muestral de la media? ¿Ok? Entonces, chiquillos, voy a pasarme a la pizarra. Ustedes vieron que acá mismo el ejercicio está resuelto, ¿verdad? Sin embargo, esto es un ejercicio que yo tomé del libro. Entonces, chiquillos, prefiero como siempre, ¿verdad? Que lo resolvamos. Entonces, si están en la compu, chiquillos, igual abran la presentación en el cel. Si están en el cel y pueden abrir la presentación en la compu y si no, pues estarse moviendo de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, voy a salirme por ahí por si tuvieron que tomar algún pantallazo o algo así y voy para la pizarra para resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? Yo estoy también abriendo, chiquillos, mi presentación en la compu para poderla ir viendo mientras resolvemos el ejercicio. Entonces, denme un segundito mientras me abren la compu y ya voy para la pizarra. Muy bien, chiquillos, no voy a cerrar, simplemente voy a abrir la pizarra y ya me abre la presentación en la compu.
Muy bien, chiquillos, ahora sí. Entonces, por aquello, para los que abrieron igual que yo la presentación en otro aparato, es la diapositiva número 5, ¿ok? Ahí en la diapositiva número 5 venía la tablita con los empleados y los ingresos por hora de cada uno de esos empleados y venían las preguntas. Entonces, viene la primera pregunta, chiquillos. La primera pregunta dice, ¿cuál es la media de la población? Si nos están diciendo que esos 7 empleados son la población, es simplemente ir a calcular la media, ¿verdad? Entonces vamos a ir a sumar todos esos ingresos por hora. 7 más 7 más 8 más 8 más 7 más 8 más 9, ¿ok? Entonces no voy a anotar todos aquí. Acordémonos que la media poblacional, desde estadística 1 aprendimos que se representa con mu, ¿verdad? Entonces voy a anotar ahí que vamos a ir a hacer la suma de cada uno de estos elementos de la población, ¿ok? Y como son 7, recordemos que es la suma entre el número total de datos. Entonces dividimos entre 7. Si están viendo por ahí la presentación, chiquillos, entonces de nuevo es 7 más 7 más 8 más 8 más 7 más 8 más 9. Y ese resultado lo dividimos entre 7, que es el número total de elementos. ¿Cuánto les da, chiquillos? ¿Cuánto les da esa media? $7,71, profe. 7,71, perfecto. Eso era lo que nos estaban preguntando en esta primera, ¿ok? Ahora vamos al punto número 2. Entonces, ¿qué dice el punto número 2? Dice, ¿cuál es la distribución muestral de la media de muestras de tamaño 2? Entonces, chiquillos, ahí lo que nos están diciendo es que vamos a ir a hacer muestras, todas las posibles muestras que tengan 2 elementos, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden ver la tablita, chiquillos, yo la voy a hacer por acá, pero voy a hacer esa que nos piden, la distribución muestral, ¿ok? Entonces, ¿qué es la distribución muestral? Bueno, normalmente nos enseñan, chiquillos, ahí en el libro, que la primera columna se pone la muestra para poder contabilizar cuántas muestras vamos a tener, ¿ok? Luego en la segunda columna ponemos exactamente las posibles muestras. En este caso nos están hablando de empleados. Entonces yo voy a poner que son empleados, ¿ok? Y luego ya en la otra pues ponemos la media, ¿ok? Bueno, podríamos poner primero los ingresos por hora y luego la media, ¿ok? Voy a ponerlo así. Ingresos, ya sabemos que es por hora, y luego la media de esos ingresos, ¿ok? Entonces, chiquillos, ¿cómo hacemos para tomar en cuenta todas las posibles muestras? Nos están diciendo que son muestras de tamaño 2, o sea que solamente van a tener 2 elementos. ¿Eso está claro, chiquillos? Entonces, la primera muestra, yo lo que hago es hacerlo en orden, ¿ok? Entonces, yo voy a decir que la primera sea Joe con Sam, ¿ok? Que la segunda sea Joe también, pero ahora con el que sigue, que es Sue. Que la tercera sea otra vez Joe, pero ahora con el que sigue, que en este caso es Bob. Entonces, vean que en orden yo ya puse a Joe con todos los posibles, ¿verdad? Ah, no, perdón, me faltan los 3 del otro lado. Entonces, la 4 va a ser Joe con el primero del lado derecho, que es Jan. El que sigue otra vez va a ser Joe con el que sigue, que es Art. Y ahora sí, Joe con el último, que es Ted, ¿verdad? Entonces vean que ahora sí logré poner a Joe con todos, ¿ok? Por ahora llevamos 6 muestras.
Sigamos porque tenemos que hacer todas las muestras. Entonces, ahora, eso era Joe. Joe era el primero. Puse a Joe con todos para no perder el orden. El segundo es Sam. Entonces ahora voy Sam con todos los que están debajo con Sam. ¿Por qué con Joe ya no lo pongo? Porque vean que ya estaba con Joe. Es solo con los que siguen después de él, ¿verdad? Entonces sigue Sam con Sue. Luego Sam con el último de ese lado, que es Bob. Luego Sam con el primero del lado derecho, que es Jan. El que sigue es Art, que también lo pongo con Sam, ¿verdad? Y el último es Ted, que también lo pongo con Sam. Y vean que ya puse a Sam con todos, ¿verdad? Para no perder el orden. Después de Sam sigue Sue. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Sue con todos. Entonces Sue empieza con Bob, porque ya con Joe y con Sam ya lo habíamos puesto antes. Entonces ponemos a Sue con Bob. Ahora sigue Sue con el primero del otro lado, que es Jan. Luego sigue Sue con el que sigue, que es Art. Y Sue con el último, chiquillos, que es Ted. Listo, Sue. Ahora el que sigue después de Sue es Bob, pero otra vez, a Bob ya lo he puesto con Joe, con Sam y con Sue. Entonces empiezo Bob con Jan, chiquillos. Bob con Jan. Ahora sigue Bob con el que sigue, que es Art. Y Bob con el último, que es Ted. Y vean que ya terminamos a Bob. Ya en Bob fue mucho más fácil, ¿verdad? Listo los del lado izquierdo, chiquillos, vamos con los del lado derecho. Sigue Jan, pero Jan ya lo había puesto con todos los del lado izquierdo. Entonces simplemente tengo que poner a Jan con los del lado derecho, que es Art. Y luego en la otra tengo que poner a Jan con Ted. Y listo, Jan, chiquillos. Y el único que nos falta es Art. ¿Por qué digo el último que nos falta? Porque ya Art lo había puesto con todos los anteriores. Entonces, ahora tengo que poner Art con Ted y los maté a todos, ¿verdad? Ya Ted ya lo había puesto con todos. Entonces, chiquillos, ¿cuántas muestras de tamaño 2 nos salieron? ¿Cuántas muestras de tamaño 2 nos salieron? 21. 21. Muy bien. Entonces ya voy a devolverme un segundito a que veamos de dónde salieron. Pensé que esto era fácil hacer este cuadriculado, chiquillos. Voy a ver si me sale. Y si no, lo dejo así. Para que veamos de dónde salieron esas 21 muestras. ¿Ok? Entonces déjenme nada más aquí hacer la tablita. Y ya vamos a ver la formulita.
Muy bien, chiquillos. Creo que sí lo logré. Ya voy a borrar donde me salí. Muy bien, chiquillos. Ahí está el cuadriculado. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo, ya dijimos que una muestra de tamaño 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y voy a hacerlo aquí a la par, que estamos haciendo la combinatoria de 7 y de 2, ¿ok? Entonces, la cantidad de posibles muestras de tamaño 2, muestras de tamaño 2, es la combinatoria, chiquillos, de n y de 2, porque, perdón, de n y de 2 no, de 7 y de 2, porque yo tenía 7 elementos en la población y quiero 2 elementos en la muestra. Si ustedes hacen eso en la calculadora, utilizando el símbolo de combinatoria, o sea, 7 combinatoria 2, ¿cuánto nos da, chiquillos? 21. 21. Entonces, en el ejemplo que viene resuelto en la presentación de PowerPoint, utilizan la fórmula de combinatoria, no lo hacen con calculadora, que es válido, ¿verdad? Pero nosotros lo sabemos hacer con calculadora, entonces no es necesario utilizar la fórmula, ¿ok? Por si nos preguntan en algún momento cuántas posibles muestras de tal tamaño se pueden hacer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que simplemente hacer la combinatoria del número total de elementos de la población con el número de elementos que yo quiero en cada muestra, ¿ok? Y entonces estamos listos, chiquillos. Ya tenemos cada una de las poblaciones, perdón, de las muestras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular las medias para cada una de esas muestras, ¿ok? Entonces, vean que los ingresos de Joe y de Sam eran 7 y 7. Quiere decir que la media de ellos, pues, es 7, porque son lo mismo, ¿verdad? Los ingresos de Joe y de Sue eran más bien 7 y 8. Entonces, ¿cuánto será la media para Joe y para Sue? 7.5. 7,5. Perfecto. Ahora vamos con Joe y Bob. La media de Joe dijimos que era 7 y la de Bob es 8. Entonces, obviamente nos va a dar igual, ¿verdad? 7,5. Vamos con Joe y con Jan. Joe dijimos que era 7. Jan también es 7. Entonces la media también nos da 7, ¿verdad? Joe dijimos que era 7. Art dice que es 8. Entonces la media nos da 7,5. Ahora Joe dijimos que era 7. Y Ted dice que es 9. ¿Cuánto es esa media? 8. 8, muy bien. Perfecto, chiquillos, vamos con Sam y con Sue. Entonces dice que Sam, los ingresos son 7 y Sue son 8. Ya dijimos que eso nos da 7,5. Sam es 7, Bob es 8 y eso nos da 7,5. Sam es 7, Jan es 7, entonces eso nos da 7. Sam es 7, Art es 8 y eso nos da 7,5. Sam es 7, Ted es 9 y vimos que eso daba 8, ¿verdad? Ahora vamos con Sue. Sue es 8 y Bob también es 8. Entonces esa media nos va a dar 8, chiquillos. Sue es 8, Jan es 7. ¿Cuánto nos da esa media? 7.5. 7,5, muy bien. Sue es 8, Art es 8, entonces eso nos da 8. Sue es 8, Ted es 9. ¿Cuánto nos da esa media?
8.5. 8,5. Bob, chiquillos, es 8. Jan es 7. Y dijimos que eso da 7,5. Bob es 8. Art es 8. Entonces la media nos va a dar 8. Bob es 8. Ted es 9. Y eso nos da 8,5. Jan es 7. Art es 8. Esto nos da 7,5. Jan es 7. Ted es 9. Esto nos da 8. Y para finalizar, Art es 8. Ted es 9. Y eso nos da 8,5. Calculamos para... Se me quedó pegada la pizarra, chiquillos. Voy a salir de un segundo y ya vuelvo a entrar. Entonces, calculamos para cada una de las muestras la media, ¿verdad? Que correspondería a la muestra. Ya tenemos esa tabla que hicimos ahí, chiquillos. Es la famosa distribución, tabla de distribución de la media, ¿ok? Porque lo que hicimos fue una distribución de muestras y para cada muestra, pues calculamos la media, ¿ok? Entonces, apenas entre la pizarra, lo que voy a hacer, pues que veamos la tabla, ¿verdad? Y vamos a partir de esa tabla calcular la media muestral. Y no quiere entrar la pizarra, chiquillos, ahí está. Muy bien, entonces vean la tablita, ¿verdad? En esa tabla incluimos, chiquillos, todas las posibles muestras de tamaño 2 y sacamos la media para cada una de pues esas muestras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la media de las muestras o la media muestral, como la vimos ahí? Pues es sacarle la media, chiquillos, a estos valores de aquí. ¿Cómo creen ustedes que se saque esa media? Sumando todo y entre 21. Perfecto, son 21 muestras, sumamos todas esas medias y lo dividimos por 21. Entonces, esa media, chiquillos, bueno, me adelanté un poquitito, me parece que esa es la pregunta 3. Vean que dice la pregunta 3, ¿cuál es la media de la distribución muestral de la media? Entonces, justamente eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? La media de las medias, por decirlo así. Entonces, eso se representa como la media de las muestras. ¿Se acuerdan que este era el símbolo de media para muestras, verdad? Entonces, como estoy haciendo la media poblacional para las muestras, ese es el símbolo que se utiliza. Entonces, chiquillos, voy a hacerlo pequeñito, les doy un minutito y calculen entonces la media de las muestras y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les dio esa media, chiquillos? La media de las medias. Lo mismo que la
La otra media, 7.71. 7.71, qué interesante, dio exactamente lo mismo. Entonces vamos a escribirlo, 7,71. Y entonces vean que la pregunta número 4 justamente nos decía, ¿qué observaciones es posible hacer sobre la población y la distribución muestral de la media? Bueno, lo primero, chiquillos, es precisamente pues eso, ¿verdad? Que es exactamente la misma media de la población que de las muestras, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar y vean la comparación que yo voy a hacer, el ingreso más bajo es de $7, ¿verdad? Y el ingreso más alto es de $9. Digamos que si lo vemos por debajo de 7 a 7,71, pues lo que hay es 0,71, ¿verdad? Sin embargo, de 7,71, que es la media, a 9, si hay un poquitito más, ¿verdad? 9 menos 7,71 es 1,29, 1,30, digamos. Entonces, digamos que por debajo, ¿verdad? Es casi nada la diferencia entre la muestra, perdón, entre el dato más pequeño y la media, pero por arriba es un poquitito más. Si comparamos con las muestras, pues sí, el dato más pequeño es 7, entonces sigue habiendo, digamos, como una dispersión, por decirlo de alguna forma, muy parecida por debajo. Sin embargo, el dato más grande es 8,5, ¿verdad? Entonces se rebaja esa dispersión por encima. ¿Sí me explico? Es más grande el espacio que hay entre la media y el valor máximo en la población que entre la media y el valor máximo en las muestras. ¿Sí? Entonces hay como menos dispersión en las muestras. Eso es lo que hablan un poquitito, chiquillos, en la diapositiva número 8. De hecho, en la diapositiva número 8 incluso hacen un gráfico de la distribución de la población y de la distribución de las medias y todo. Pero bueno, ustedes lo podrán leer por ahí y lo que hacen es comparar un poquitito de este análisis que nosotros hicimos. Chiquillos, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No. En la diapositiva número 9, chiquillos, voy a pasarme para acá. En la diapositiva número 9 hay una practiquita. Entonces vean que es muy parecido, ¿verdad? Les digo, los tiempos de servicio de los ejecutivos que laboran en Standard Chemicals son los siguientes. Entonces viene el señor Snow, Olson, Kraft, Irwin y Jones. Y dice que de acuerdo con la fórmula de las combinaciones, cuántas muestras de tamaño 2 son posibles, ¿verdad? Entonces ya saben que no es necesario aplicar la fórmula, podemos ir directamente a la calculadora. Luego les digo que elaboren una lista de todas las muestras posibles de 2 ejecutivos, o sea, igual una muestra de 2, y calcule las medias, ¿verdad? Que fue como la tabla que nosotros hicimos. Luego les digo que organicen las medias en una distribución muestral. Ese punto es como lo mismo. La distribución muestral es la famosa tabla, ¿verdad? Y el punto número último es comparar la media poblacional y la media de las medias de las muestras, como el análisis que hicimos pues ahorita, ¿verdad? Cuando ya finalizamos todo. Entonces, esta diapositiva, chiquillos, va a ser la primera parte de la tarea, ¿ok? Entonces, es algo muy parecido, ¿verdad? Hacen la tablita, calculan a ver cuántas muestras salen, calculan la media de las muestras y comparan. Y por ahí pues dicen alguna cosita pequeña de conclusión y estamos listos. ¿De acuerdo, chiquillos? Esa es la primera parte de la tarea, esa no es toda la tarea. Voy a hacer un pequeñísimo alto, chiquillos, para pasar lista y seguimos con la otra partecita, ¿ok? Cata.
Presente, profe. Natalia Alfaro, Presente. Daniela Alfaro, Presente. William, Presente. Melanie Arce, Presente. Jenny, Presente, profe. Juliana, Juliana Sofeifa, José Pablo, Presente. Luis, Presente, profe. María Fernanda Calderón, Presente, profe. Alison, Presente. Marjorie, Sofía, Presente. Kenia, Presente, profe. César, Presente, profe. Jafet, Presente, profe. Josué, Presente, profe. Esteban Gómez, Presente. Sebastián Gómez, Sebastián Gómez, Natalia Hernández, Presente. María Fernanda Jiménez, Presente. Jorge, Presente. Paola, Presente, profe. Andrés, Presente, profe. Carlos, Presente, profe. Joel, Joel Méndez, Yanori, Presente, profe, presente. ok, perfecto, Yanori, Presente, Shirley, profe. Okis, Yanori, presente. ajá, Shirley, Presente, profe. Mónica Portillo, Presente, profe. Stephanie Rodríguez, Presente. Raquel Ruiz, Raquel Salas, Presente. Estefanía, Presente, profe. Ariel, Presente, profe. Mónica Solano, Presente, profe. Michelle Solano, Presente. Natalie Presente, profe. y María José. Presente, profe. Muy bien, chiquillos, entonces me quedan ausentes. Espérense que me cargue la lista de nuevo. Me queda ausente Sebastián Gómez, no está Sebastián. Y Juliana Sofeifa, tampoco está Julie. Listos, muy bien. Muy bien, chiquillos, entonces vamos a continuar. Vean que seguimos con el teorema central del límite. Dice el teorema central del límite que en condiciones muy generales, este primer puntito, chiquillos, es el enunciado oficial del teorema central del límite. O sea, cuando la muestra es suficientemente grande, si la varianza es no nula, pero finita, entonces la suma de variables aleatorias independientes se aproxima a una distribución normal. Entonces, abajito yo se los traduzco. Es decir, si se selecciona una muestra muy grande, la distribución de las medias muestrales tenderá a seguir la distribución normal. ¿Qué es eso, chiquillos? ¿Qué es lo que quiere decir? Que acuérdense, igual en estadística 1, que nosotros trabajábamos con distribuciones muestrales que no necesariamente eran simétricas, ¿verdad? Habían simetrías por ahí en algún lado, sin embargo también podían haber asimetrías, ya fuera positivas o negativas, ¿verdad? Y pues con eso podíamos vivir sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas cosas que podemos utilizar solamente cuando la distribución
sigue una distribución normal, ¿ok? O sea, si la distribución es simétrica. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar el tema de si no es simétrica? Entre más grande sea la muestra, eso va a tender a una distribución normal. Eso es lo que nos dice el teorema central del límite, ¿ok? Que si yo estoy ante una distribución de datos que no estoy seguro que es simétrica, entonces tomo una muestra lo suficientemente grande y ya solucioné el problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les decía de este teorema, chiquillos, es que no lo vamos a utilizar como tal. Sin embargo, lo tenemos que asumir cuando necesitemos, pues, tomar muestras suficientemente grandes para poder seguir una distribución que se acerque a la normal, ¿verdad? Que sea simétrica. ¿Está claro, chiquillos? Sí, profe. Muy bien. Entonces dice, ¿qué es un estimador? Un estimador puntual consiste en un solo valor, o sea, en un punto deducido de una muestra para estimar el valor de la población. Podríamos incluso decir, chiquillos, que es como un representante, ¿ok? Es un dato estadístico calculado a partir de información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. Por ejemplo, suponga que elige una muestra de 50 ejecutivos de nivel medio y le pregunta a cada uno de ellos la cantidad de horas que elaboró la semana pasada. Se calcula la media de esta muestra, o sea, de la muestra de 50 ejecutivos que habíamos pues escogido. Y se utiliza el valor de la media muestral como un estimador puntual de la media poblacional desconocida. O sea, esa media que nos da de la muestra se llama estimador, un estimador para la población. Por eso es como que yo les puse en el tema estimaciones, porque vamos a ir a hacer una estimación. Una estimación, chiquillos, es un cálculo aproximado. Entonces, ese estimador es una media aproximada de la población. Y como la muestra es suficientemente grande, es bastante confiable. ¿Ok? Ahora bien, un estimador puntual es solo un valor. Un enfoque que arroja más información consiste en presentar un intervalo de valores del que se espera que se estime el parámetro poblacional. Dicho intervalo de valores recibe el nombre de intervalo de confianza. Entonces, nosotros podemos calcular el estimador, pero también podemos escoger el intervalo de confianza, que es donde vamos a decir, en ese intervalo tiene que quedar la media, ¿ok? Claro, dependiendo del tamaño del intervalo, va a ser más exacto, ¿verdad? O menos exacto, pero ese intervalo de confianza nos da como una confianza, por utilizar esa misma palabra, ¿verdad? Más grande de que en la población nos estamos acercando a esos valores, ¿ok? Ahora dice, intervalos de confianza de una media poblacional. Entonces, hoy tenemos que, bueno, no, ahorita cuando llegamos a la otra diapositiva les digo qué es la diferencia entre lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la otra semana. Un estimador puntual solo dice parte de la historia, aunque se espera que el estimador puntual se aproxime al parámetro poblacional. Sería conveniente medir cuán próximo se encuentra en realidad. Un intervalo de confianza sirve para ese propósito. Entonces, nosotros sacamos la medida de la muestra, que lo vamos a considerar un estimador de la población. ¿Ok? Sin embargo, al sacar el intervalo de confianza, yo abro un poquito la visión, abro como el margen de error para que caiga la media de la población en ese intervalo, que es el que llamamos intervalo de confianza. ¿Ok? Por ejemplo, se estima que el ingreso anual medio de los trabajadores de la construcción en el área de Nueva York a Nueva Jersey es de $85,000. Un intervalo de este valor aproximado puede oscilar entre $81,000 y $89,000, ¿verdad? Es un intervalo que me incluya ese estimador. Para describir cuánto es posible confiar en que el parámetro poblacional se encuentre en el intervalo, se debe generar un enunciado probabilístico. Entonces vamos a ir a ver qué es el famoso enunciado probabilístico. Entonces vean que dice, por ejemplo, se cuenta con 90% de seguridad de que el ingreso anual medio de los trabajadores de la construcción en el área de Nueva York a Nueva Jersey se encuentre entre $81,000 y $89,000, ¿ok? Y aquí va a quedar todavía más claro. Y ahora sí, aquí les voy a decir la diferencia. Vean que hoy vamos a ver el cálculo
del intervalo de confianza con desviación estándar de una población conocida. O sea, yo al menos sé cuántos datos tengo en la población. La otra semana vamos a hacer algo muy parecido, pero cuando desconozcamos completamente la población. Entonces, obviamente, pues se complica un poquitillo más, ¿verdad? Sin embargo, las fórmulas nos ayudan a hacerlo más sencillo. Un intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos medidas, la media muestral y la desviación estándar. De los capítulos anteriores y de tanto del cuatripasado como de lo que vimos ahorita anteriormente, usted sabe que la desviación estándar es un estadístico importante porque mide la dispersión o la amplitud de una población o de una muestra de distribución. Cuando se calcula un intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango del intervalo de confianza. Chiquillos, así repasando rápidamente, ¿qué era la desviación estándar? Recordemos que pues habíamos pues dedicado bastante tiempo el cuatripasado en calcular desviación estándar a pie, en calcular desviación estándar en calculadora, ¿verdad? Sin embargo, en este cuatri no nos vamos a detener en eso. Vamos directamente a tener ese valor de la desviación estándar y a utilizarlo, ¿ok? Pero sí tenemos que tener muy claro que es ese valor que nos dice cuánto se nos dispersan los datos con respecto a la media, que fue algo así como el análisis que hicimos en el ejercicio anterior cuando vimos qué tan lejanos quedaban los datos de la media que acabábamos de calcular, ¿ok? Para demostrar la idea del intervalo de confianza, se comienza con una suposición simple, que conocemos el valor de la desviación estándar de la población. Conocerla permite simplificar el desarrollo del intervalo de confianza, porque podemos utilizar la distribución normal estándar. Recuerde que la distribución muestral de la media es la distribución de todas las medias muestrales con tamaño de la muestra n de una población, que fue lo que hicimos antes, ¿verdad? La famosa tablita de cuántas muestras se podían hacer. Se conoce la desviación estándar de la población, o sea, nos la van a dar. Y a partir de esa información y que sabemos que la distribución muestral sigue una distribución de probabilidad normal con una media y una desviación estándar, ¿cómo podemos asegurar que sigue una distribución de probabilidad normal? Porque la muestra va a ser suficientemente grande. Entonces, a partir del teorema central del límite, como la muestra es suficientemente grande, puedo asegurar que sigue una distribución de probabilidad normal y se forma la campana de Gauss y toda la cuestión. ¿Okay? Vamos a necesitar el estadístico Z, ¿ok? El estadístico Z que conocimos la vez pasada, ¿ok? Entonces, la vez pasada, digamos, para el examen pasado, con la tablita y demás, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a utilizar a Z. Regálenme un segundito, chiquillos, listo. Entonces, para no tener que estar buscando en la tabla, nosotros vamos a querer dos opciones. O que el intervalo de confianza sea 95% confiable, valga la redundancia, o que sea 99% confiable. ¿Ok? Y entonces vean que yo aquí mismo, en esta diapositiva, les estoy dando cuánto va a ser el valor de Z. ¿Ok? Vean que dice 95% de las medidas muestrales seleccionadas de una población se encontrará dentro de 1,96 errores estándares, desviación estándar de las medidas muestrales de la media poblacional, y 99% de las medidas muestrales se encontrará a 2,58 errores estándares de la media poblacional. En otro, digamos, traduciéndolo, si yo quiero un intervalo de confianza de 95%, Z va a valer 1,96, ¿ok? Si yo quiero un 99% de confiabilidad en el intervalo, entonces Z va a valer 2,58. ¿Eso está claro, chiquillos? 95%, Z vale 1,96. 99%, Z vale 2,58. Sí. Muy bien, entonces dice, los intervalos calculados de esta manera proporcionan ejemplos de los niveles de confianza y reciben el nombre de intervalo de confianza de 95% o intervalo de confianza de 99%. Por lo tanto, 95 y 99% son los niveles de confianza y se refieren al porcentaje de intervalos similarmente construidos que incluirán el parámetro a calcular en este caso.
Y pues viene la formulita, el intervalo de confianza de la media poblacional con un sigma, o sea, con una desviación estándar conocida, es esta. Media más menos z por desviación entre la raíz del número de datos, ¿verdad? ¿Por qué viene un más menos, chiquillos? Porque necesitamos armar el intervalo. Entonces es, de la media le voy a restar lo que nos dé eso, ¿verdad? Z por la desviación entre la raíz de n. Y a la media le voy a sumar z más la desviación entre z por la desviación entre la raíz de n, ¿ok? Y ya pues ese sería el intervalo de confianza, chiquillos. Viene un ejemplo. Entonces igual, chiquillos, voy a acercarme para que vean pues el ejemplo. Ahí viene resuelto el ejemplo, pero lo vamos a ir a hacer nosotros, ¿ok? Entonces dice el ejemplo. La American Managing Association desea información acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo. Una muestra aleatoria de 256 gerentes revela una media muestral de $45,420. Ojo, esa media es de la muestra, ¿ok? La desviación estándar de esta muestra es de $2,050. A la asociación le gustaría responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la media de la población? 2. ¿Cuál es el conjunto de valores razonable de la media poblacional? Entonces, primero, la media poblacional no la sabemos, ¿ok? Y vean, de hecho, chiquillos, que ahí donde nos resuelven el problema, nos dicen, en este caso se ignora. Nosotros no tenemos idea cuál es esa media y no pasa nada. Conocemos la de la muestra, ¿ok? Y con eso vamos a trabajar. Pero cuando nos preguntan, simplemente decimos, no sabemos cuál es la media de la población. Y luego ahora sí, cuando nos dicen cuál es un conjunto de valores razonable, razonable es hasta cierto punto confiable, ¿verdad? Hasta cierto punto confiable es trabajar con el 95%, ¿ok? Entonces voy a pasarme de nuevo para la pizarra y voy a hacerme para acá. Entonces, chiquillos, vamos a trabajar un intervalo de confianza de 95%. Como es de 95%, recuerden que ahí yo les dije, ¿verdad? Que entonces Z va a valer, chiquillos. Vamos a ver, aquí lo tengo. Z va a valer 1,96. Ya eso es en automático, ¿ok? Como es 95%, Z va a valer 1,96. Luego, dije simplemente aplicar la fórmula. La fórmula era la media más menos z por sigma entre la raíz de n. Este es el pedacito que tenemos que calcular, ¿ok? Entonces, eso va a ser z, que es 1,96, por sigma, que ya nos decían que la desviación era de 2050, ¿verdad? 2050 entre la raíz de n, o sea, entre la raíz del número de datos, que en este caso nos decía una muestra aleatoria de 256 gerentes. Ahí está, 256 es el número de datos, ¿ok? ¿Cuánto nos da eso, chiquillos? 1,96 por 2050 entre la raíz de 256. $251. 251. Entonces, 251, y vea que era la media más y menos 251, ¿ok? ¿Cuánto era la media? Bueno, ahí nos decían que la media era de 45,420. Entonces, a 45,420 le tenemos que sumar y por otro lado le tenemos que restar 251. ¿Cuánto da, chiquillos? 45,420 menos 251. 45,169. 45,169.
18.169. Y más bien, 45.420 más 251. 45.671. 45.671. Este, chiquillos, es el intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo concluyo yo? Entonces yo digo, con un 95% de confiabilidad, la media poblacional se encuentra en este intervalo o se encuentra entre estos valores y pongo los valores. ¿Ok? ¿Está claro, chiquillos? Sí, profe. Vamos a hacer otro ejemplo, chiquillos, igual. Voy a ir a la presentación. Bueno, ahí está la solución, ¿verdad? Obviamente es lo mismo que hicimos. Y viene el segundo ejemplo. Entonces dice que Bang & Run es una franquicia de comida rápida de la zona noreste, la cual se especializa en hamburguesas de media onza y sándwich de pescado y de pollo. También ofrece refrescos y papas a la francesa. El departamento de planeación de la firma informa que la distribución de ventas diarias de los restaurantes tiende a seguir una distribución normal. Ya nos lo están asegurando. Entonces, como ya nos lo están asegurando, me importa muy poco cuánto es la muestra. ¿Ok? Puede ser grande, puede ser pequeña, que ya eso sigue una distribución normal. La desviación estándar de la distribución de ventas diarias es de 3.000 y una muestra de 40 mostró que las ventas medias diarias suman 20.000. Entonces, ¿cuál es la media de la población? Una vez más, chiquillos, no sabemos cuál es la media de la población, ni lo vamos a saber, ¿ok? Para nosotros es un valor desconocido. Y entonces, bueno, ahí vean que nos dicen, ¿verdad? Que no es que se trata de calcular ese valor, sino que vamos a ir a ver en cuál intervalo queda ese valor. Luego el punto número B nos dice cuál es la mejor estimación de la media de la población, qué nombre recibe este valor, ¿verdad? Entonces, pues la media de la población, chiquillos, el mejor valor es la media muestral. A nosotros nos están diciendo que la media muestral es de 20.000. Entonces, ese 20.000, recuerden que es un estimador de la media poblacional, ¿ok? Se llama un estimador puntual, no solamente un estimador. Luego dice el punto número C, construya un intervalo de confianza de 99% de la media poblacional e interprete ese intervalo. Entonces vamos a ir a hacer eso, chiquillos. Voy a poner que este era el ejemplo 1 y vamos a poner aquí el ejemplo número 2. Entonces, queremos un intervalo de confianza del 99%, ¿verdad? Y entonces, como es del 99%, Z va a valer 2,58, ¿verdad? Yo eso ya se los había dado. Volvemos a aplicar la fórmula que era la media más menos Z por sigma entre la raíz de n, ¿ok? Entonces recuerden que el que calculamos es este pedacito de aquí, ¿verdad? Entonces ya dijimos que Z es 2,58 por sigma. Nos dicen que sigma, chiquillos, es la desviación que era de 3.000 entre la raíz de n. Y vean que nos decían que la muestra era de 40, ¿verdad? Entonces la raíz de 40. ¿Cuánto nos da eso, chiquillos? $1,224. 1.224. O sea, es la media más y menos 1.224, ¿verdad? En este caso, la media nos decían que era 20.000. O sea, a esos 20.000 hay que sumarle y restarle 1.224. ¿Cuánto nos da si se lo restamos? 18.776. 18.776. ¿Y si se lo sumamos?
21.224. 21.224. 21.224. Y entonces, chiquillos, este es el intervalo de confianza 99% confiable donde se encuentra la media poblacional. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, disculpa, ¿de dónde sacó los 2.58? El 2.58 es porque tenemos 99%, bueno, nos piden 99% de confiabilidad. Entonces, cuando es 99%, Z va a valer 2,58, ¿ok? Eso sale de la tabla de Z. Sin embargo, yo ya se los di, ¿verdad? Yo les dije que cuando es 95%, Z va a valer 1,96. Vean que lo tenemos aquí, ¿verdad? Cuando es 95%, Z va a valer 1,96. Y cuando es 99%, Z más bien va a valer 2,58. ¿Está claro, chiquillos? Gracias, profe. Con gusto. ¿Más dudas? Profe, una consulta. El Ajá. 40, ¿de dónde lo sacamos? El 40 es el número de datos. Voy a irme un segundito a la presentación. Ve que a nosotros nos dicen una muestra de 40. Ese 40 es como el tamaño de la muestra, por decirlo así. El N es el número de la muestra. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿No hay más dudas, chiquillos? Muy bien, entonces voy de nuevo a la presentación. Otra vez, chiquillos, tenemos una practiquita, ¿ok? Entonces vamos a ver los dos ejercicios. El primero dice que Bob Nail es propietario de Nail's Quick Fill. A Bob le gustaría estimar la cantidad de galones de gasolina que vendió. O sea, quiere estimar la población. Suponga que la cantidad de galones vendidos tiende a seguir una distribución normal. Entonces, una vez más, nos están diciendo que sigue la distribución normal. Entonces ya no me interesa lo demás, ¿verdad? Ni la muestra ni nada, porque ya puedo asegurar que tiene una distribución normal. Y bueno, y nos dicen que con una desviación estándar de 2,30 galones. De acuerdo con sus registros, selecciona una muestra aleatoria de 60 ventas y descubre que la cantidad media de galones vendidos es de 8,60. ¿Ok? Entonces, chiquillos, hagamos esta primera. Ustedes lo van a tener que hacer después, pero no importa. Hagamos esta primera. ¿Cuál es el estimador puntual de la media poblacional? ¿Cuál es el estimador puntual? Ajá, ¿cuál es? 8.6 sería. 8,6, perfecto. Nos están diciendo que la media de la muestra es 8,6. Entonces, recordemos que esa media de la muestra es el estimador puntual de la población. ¿Ok? Ahora dice, establezca un intervalo de confianza de 99% de la media poblacional. Entonces, es ir a aplicar la formulita
¿cuánto va a valer Z? Como es 99%, ¿cuánto va a valer Z? 2,58. 2,58, perfecto. Luego dice que interpreta el significado del inciso B. Entonces, acordémonos que interpretarlo es decir que ese intervalo es 99% confiable o que hay un 97% de confiabilidad de que en ese intervalo que ustedes van a calcular se encuentra la media poblacional. ¿Ok? Está sencillo, ¿verdad? Ese primero. Dice el segundo, la doctora Patton es profesora de inglés. Hace poco contó el número de faltas de ortografía que cometió un grupo de estudiantes en sus ensayos. Observó que la distribución de faltas de ortografía por ensayo se regía por una distribución normal. Otra vez, ya nos dicen que es normal, entonces ya no importa la muestra. Con una desviación estándar de 2,44 palabras por ensayo. En su clase de 40 alumnos de las 10 de la mañana, el número medio de palabras con las faltas de ortografía fue de 6,05. Construya un intervalo de confianza del 95% del número medio de palabras de faltas de ortografía en la población de ensayos. Esa pregunta, chiquillos, nos la pudieron haber dicho, construya un intervalo de confianza. No, perdón, al revés, así es como nos la hicieron. Nos hubieran podido haber dicho, construya un intervalo con el 95% de confiabilidad de que se encuentre ahí la media poblacional. ¿Ok? Entonces, así rapidísimo, chiquillos, yo sé que no es parte del ejercicio, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la media de la población? ¿Ustedes qué me dicen? $6,05. No, esa es la de la muestra. 2.50. Que es desconocida. Es desconocida, muy bien. Si yo les pregunto cuál es la media de la población, es desconocida. Perfecto. Si les digo ahora sí, ¿cuál es el estimador puntual? ¿Qué me dicen? $2.40. 6.05. 6,05. Ahora sí, la media de la muestra es 6,05. Entonces, ese es el estimador puntual de la media de la población. ¿Ok? Y ya pues ahora sí, donde van a ir a construir el intervalo, ¿cuánto va a valer Z, chiquillos? 1.96. 1,96 porque nos están pidiendo 95% de confiabilidad. Y por ahí concluimos, ¿verdad? Que es 95% confiable, que la media de la población se encuentre en ese intervalo que vamos a construir. ¿Está claro, chiquillos? Sí. Sí. Entonces, esta Sí, es la profe. segunda parte de la tarea, chiquillos. Entonces, retomando, la primera parte de la tarea es la diapositiva 9, ¿ok? Y la segunda parte es esta, que es la última, que es la diapositiva 17. ¿Sí, chiquillos? Y vean que efectivamente yo les dije que hoy íbamos a terminar temprano. ¿Dudas? Perfecto. Chiquillos? Gracias, profe. Igual que siempre, ¿verdad? Ahorita mismo les hago el espacio para la tarea. Entonces hacen las 2 diapositivas. Creo que son solamente 3 ejercicios. Y hay tiempo hasta de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Y en el transcurso de la semana les envío los resultados de los exámenes. ¿Ok? Sí, profe. Listo, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chiquillos, entonces, Gracias, que profe. estén bien, que tengan una linda semana, un lindo día. Gracias. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. A Hasta ustedes. luego. Chao, profe. Adiós, gracias a Gracias. ustedes. Gracias, profe. Chao. Chao, gracias a ustedes.